Dice Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, diga conmigo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aunque aparentemente sea un problema, pero en esencia no lo es. Es que no hay dos espíritus. Es que para hablar del Dios de la actualidad, habrá que hablar del Dios de la antigüedad. Ese Dios que es espíritu está aquí con nosotros. Y el Dios de hoy es el mismo de ayer. Su espíritu siempre ha estado a favor de su creación. Dios nunca ha pasado inadvertido. En todos los tiempos, la presencia de su espíritu ha sido real. No hay que olvidar que Dios es espíritu, que Dios es santo, que Él es el Espíritu Santo, que Él, el que está aquí con nosotros y el que siempre ha estado, es el Espíritu eterno, el cual habita la eternidad. Por eso, hoy no estamos hablando de un espíritu que apenas se descubre. Estamos hablando del Espíritu Santo que es desde antes de la creación y que va hasta la eternidad. Por eso, desde la creación y hasta la eternidad, desde la eternidad y hasta la eternidad, el Espíritu de Dios siempre ha sido protagonista. Él ha estado en todas las eras de la humanidad, ha estado en todos los escenarios en donde el hombre ha estado y estará. Por eso, el espíritu que se mueve aquí en la iglesia es el mismo espíritu que se movió en la antigüedad. Hay un solo espíritu y es el espíritu del Dios vivo. El mismo de esta iglesia, el mismo que un día con su sangre la compró en el Calvario. Por eso vale la pena darle una ojeada al Antiguo Testamento. Ese Antiguo Testamento está lleno de acontecimientos que muestran la obra de Dios a favor de su pueblo. Esos acontecimientos hoy se pueden definir como elementos válidos de la tipología veterotestamentaria. Para hablar del Espíritu Santo en la antigüedad, tendríamos que darle unas ojeadas a la Biblia y mirar cómo en el Antiguo Testamento habían tipos del Espíritu que hoy son realidad para nosotros. Tendríamos que darle una ojeada al viento, a la nube, al fuego, al agua, al aceite, a la unción, a la voz apacible, al río lleno de bendiciones. Hoy quisiéramos hablar de todos esos acontecimientos. Y créame que estoy en un estrecho. No sé si hablar del Espíritu que impartió orden allá en la creación, cuando dice la Biblia que la tierra estaba desordenada y vacía y que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. No sé si esta tarde hablar del Espíritu de Dios que se movía allá sobre la faz de las aguas, el que puso orden en su creación, o hablar del Espíritu Santo que se quiere mover aquí en esta tarde. Yo no sé usted qué pensará, si ese mismo Espíritu que se movió allá sobre la faz de las aguas se puede mover aquí en este lugar esta tarde. Yo no sé si el mismo que puso orden allá es el que puede poner orden a la vida tuya. Yo no sé qué sea más importante esta tarde, si hablar sobre la creación antigua y la faz de las aguas allá, o hablar de nosotros aquí en esta hora y lugar. Yo no sé si el Espíritu Santo hoy se quisiera mover como se movió allá
lo que yo sí estoy seguro, de lo que estoy plenamente seguro, es que lo necesitamos hoy. Hoy más que nunca, quizá más que allá en la creación, necesitamos que su Espíritu se mueva aquí en medio de nosotros y ponga orden en un mundo convulsionado. Ya quizá la creación está completa, pero hoy se necesita que ese Espíritu Santo se siga moviendo sobre la creación y que imponga el orden que Él sabe imponer. Hoy quisiera hablar un poco sobre la espada del Espíritu, aquella que se movía ya entre querubines, la espada encendida que se revolvía por todos lados, aquella que guardaba el camino del árbol de la vida. Quisiera hablar de esa espada ya como símbolo de gracia y no de juicio, como fuerza arrolladora de su palabra, que es su espíritu y que es vida. Quisiera hablar hoy tal vez de esa espada de la antigüedad, pero qué mejor que hablar hoy de la espada de dos filos que tenemos también como espíritu, que penetra y que parte el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Allá en el Edén su espada se revolvía por todo lado, y qué bueno decir que hoy también aquí hay una espada que es su palabra, que es espíritu también y que es vida, y que se revuelve por todo lado para enseñarle a los hombres el camino de la vida. Hoy hay que decir que aquí esta iglesia empuña la mejor de las espadas, una de dos filos que penetra hasta separar lo malo de lo bueno. Hoy los que estamos aquí hemos sido beneficiarios de esa espada que entró y penetró nuestra alma, y por eso hoy nos sentimos plenos, porque hemos aprendido a pasar bajo esa espada de fuego que es su palabra, como espíritu que purifica, espíritu que habilita para entrar a la vida eterna. No hay que tenerle temor a esa espada que es su palabra. Esa palabra, aunque penetra, pero no hace daño. Esa espada hoy, igual que allá en el Edén, está entrando al hombre a la vida, está proporcionándole al hombre la seguridad para que viva eternamente. A su nombre sea toda la gloria. Esta tarde quisiera hablar sobre el espíritu de sabiduría, aquel del que habla el profeta Isaías. Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Hoy quisiera hacer un recuento del Espíritu Santo que reposó en José y que fue la clave de su éxito en todas sus empresas. Quisiera hablar hoy del espíritu de sabiduría que reposó en Moisés y Aarón y les dio esa sabiduría para guiar al pueblo. Hoy quisiera ampliar sobre el Espíritu Santo que reposó en los 70 varones ancianos de Israel y que les dio sabiduría para llevar las cargas del pueblo. Pudiéramos hablar hoy del Espíritu Santo que reposó en Josué y que le dio cualidades especiales para ser el capitán del pueblo. Aún pudiéramos hablar del Espíritu que reposó en Bezaleel y Aholiab y que les capacitó para hacer toda obra hermosa en el tabernáculo. Pudiéramos hablar de las cosas hermosas que hizo el Espíritu Santo en esos hombres, pero quisiera más bien ahora reconocer lo que Dios ha hecho con esta hermosa iglesia. Saber que ese mismo espíritu de sabiduría que se derramó en la antigüedad
es el que hoy también nos ha inundado de gozo, que ha caído y reposado sobre hombres sencillos, sin letras del vulgo, pero que nos ha llenado de sabiduría para decirle a este mundo que aquí hay una iglesia que conoce a Jesucristo, una iglesia que salió de lo vil, que salió de lo menospreciado, pero que hoy podemos decirle al mundo: óyeme mundo, aquí hay un pueblo sabio, pero nuestra sabiduría no es nuestra, es que el espíritu de sabiduría que cayó en la antigüedad es el mismo que esta tarde también está cayendo aquí sobre nosotros. Quisiera hablar hoy del Espíritu Santo en la vida de Saúl. Ese Saúl que un día sintió que sobre su cabeza se derramaba la redoma de aceite, cuando Samuel le besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Y dice la Biblia que el Espíritu de Jehová vino sobre él con poder, y ahora se volvió profeta con los demás y fue mudado en otro hombre. Y luego le dijo el profeta: cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Quisiera hablar hoy del Espíritu Santo derramado allá en Saúl, un hombre que no buscaba a Dios, que no había tenido experiencias directas con Dios, pero que el Espíritu Santo que cayó sobre él como la unción le hizo idóneo para la obra encomendada, le dio poder para gobernar, para profetizar y conquistar. No obstante, la unción lo cambió y ahora ya contaba con la dirección de Dios. Su éxito estaba asegurado, pero fracasó. Era un hombre llevado de su parecer, ofreciendo sacrificios impropios y tomando del anatema de Amalek. Su espíritu todavía era mundano y buscó honra de los hombres. Carecía de espíritu sumiso y deseo de obedecer. Buscaba complacerse a sí mismo y no a Dios. Estaba dotado de poder y de dones, pero sin gracia ni santidad. Por eso es que yo no quisiera hoy profundizarme en el tema del Espíritu Santo en la vida de Saúl, porque sería hablar de un hombre que se fracasó aún con la unción ahí a la mano. Había caído la unción y la menospreció. Por eso no me es tan agradable en esta ocasión hablar del Espíritu Santo en la vida de este hombre. Déjenme más bien hablar un poco mejor del Espíritu Santo en la vida de David. Entonces le dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y le dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Así que este muchacho supo lo que era la experiencia con el Espíritu Santo. Se portaba prudentemente. El Espíritu Santo le invistió de sabiduría y de gracia, y por eso aprendió a atribuirle sus éxitos a Dios. Comprendió el amor divino y se levantó del abismo del pecado cuando le tocó hacerlo, y aprendió la gran lección. Conocía al Espíritu que lo había ungido. Por eso en su momento él habló del Espíritu de Dios de tres formas. Habló del Espíritu recto, del Santo Espíritu y del Espíritu noble. Era un hombre con una experiencia maravillosa con Dios. Por eso fue que cuando se levantó del abismo del pecado, cuando aprendió a arrepentirse, le dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto
dentro de mí. Él sabía que su relación con Dios le producía limpieza y rectitud. Y luego le dijo: no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Es decir, sabía que del Espíritu de Dios venía poder y santidad. Y luego le dijo: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Él ya sabía que el Espíritu de Dios era el que impartía vida y libertad. Por eso en esta hora yo quisiera más bien hablar de esos hombres aquí como David, que hemos aprendido a sujetarnos a su espíritu. He de hablar esta tarde con hombres que no menosprecien la influencia del Espíritu Santo como lo hizo Saúl. Quiero decirle a esta iglesia que el mismo espíritu que cayó en Saúl cayó en David, pero no les aprovechó igual a ambos. Esta es la hora para decirle a esta iglesia que ese mismo espíritu de la antigüedad está aquí y es para tu provecho, para que sepas que ese Espíritu de Dios puede impregnar tu vida y hacer una vida agradable, hacer de ti un hombre, una mujer con todo el temor a Dios, con toda la vida reverente que Dios necesita de ti. Hoy quisiera hablar un poco de la experiencia que tuvo Elías. ¿Te acuerdas de Elías? El de los antepasados. Claro que te acuerdas. Ese Elías también tuvo una experiencia muy maravillosa con el Espíritu Santo en aquella época. Ese Elías un día quiso meterse a una cueva, se metió allá y allá pasó la noche. Estaba en un momento difícil de la vida, estaba pasando por una montaña de dificultades enorme. Tal vez ya quería morirse, creía que Dios lo había abandonado y se metió a la cueva. Y allá, estando adentro, oyó la voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él dijo: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y aquí escucha la voz del que lo llama. Es el espíritu de la antigüedad el que le dice: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Es que Elías era como el invierno antes de la primavera, era como el arado antes del sembrador, era como la tormenta antes de la lluvia. Era un hombre con un ministerio de juicio y destrucción. Es que Elías creía que todo se arreglaba con la fuerza, que todo lo arreglaba el fuego que destruía, que a todo había que ponerle juicio, que todo tenía que ser atormentado. Él tenía su misma alma en tormenta. Él sentía también que su vida no estaba calmada. Pero Dios le demostró con su Espíritu Santo que las cosas de los hombres no se arreglan con violencia, que las dificultades de la vida no se arreglan en medio de las tormentas. El poderoso profeta tuvo que rendirse. Él aprendió el poder de la quietud. Él aprendió el poder de la pausa, del descanso, de la contemplación. Él creía que en medio de las tormentas caería el rocío, pero el rocío no cae cuando la noche está llena de tormentas y tempestad. Ahora es como decirle: óyeme, Elías,
La gracia no opera sobre el alma agitada. Era como decirle al profeta presuroso, decirle: quédate quieto y conoce quién es tu Dios. Ese hombre que creyó ver en el terremoto a Dios, ahí no lo vio. Que creyó ver en el fuego a Dios, ahí no lo vio. Que quiso ver en el viento huracanado a Dios, ahí no lo vio. Él necesitó escuchar un silbo suave y apacible. Era el Espíritu de Dios que había llegado a su vida, que ahora lo rodeaba, que ahora le daba a entender que no es por las fuerzas del hombre, que no es con ejército, no es con ejército ni con fuerza, sino con su Espíritu. No es en medio de la tormenta o el terremoto o el fuego, no es en medio del viento huracanado, es donde su Espíritu Santo se mueva. Es la gran experiencia de Elías. Y qué bueno decir que algo tendrá que pasar aquí ahora. Ahora quizá estamos también esperando que Dios haga tronar aquí, que truene aquí. Pero déjame decirte, iglesia, Dios no necesita hacer tronar aquí nada. Alguien querrá que esto se sacuda, este escenario, y se muevan las tribunas. No, aquí no necesita que eso ocurra. Alguien quisiera que un viento recio llegara y soplara fuerte para comprobar que aquí está su Espíritu. Alguien quisiera ponerle a esto violencia, pero déjame decirte que aquí no vas a ver ni fuego, ni vas a ver viento, ni vas a ver tormenta, ni vas a ver nada de esas cosas. Aquí lo único que necesitamos es oír un silbo suave y apacible. Es el silbo de su Espíritu. Es el Espíritu de Dios que se mueve en medio de la calma. Aquí hay que decirle a la iglesia: no te apresures, no te asustes, no te llenes de temor, no te inquietes por lo que vendrá luego, no te atormentes, no dejes que en medio de la tormenta quiera venir el rocío. No, aquí no caerá el rocío. Aquí solo se oye su voz apacible y delicada, su Espíritu que fluye de una manera tierna y amorosa, que llega a tu vida ahora y calma tus problemas. Alguien me decía en una ocasión: pastor, tengo miedo del futuro de la iglesia. Se vienen épocas muy difíciles. ¿Qué podremos hacer? Nos rebelamos, hablamos, sacamos comentarios, le gritamos a la gente. Y yo, acordándome de lo que hizo el Espíritu Santo con Elías, yo le dije: no hay necesidad. Aquí no se necesitan ni fuegos, ni terremotos, ni huracanes. Deja que el Espíritu Santo haga su obra como la hizo en la antigüedad. Déjale todas tus preocupaciones a Dios, que Él obrará. Otro me dijo en una ocasión: pastor, mi esposa está enferma, su enfermedad es terminal, se me acabó el empleo, mis hijos se fueron, estoy en medio de un terrible problema. ¿Qué hago, pastor? Estoy desesperado. Yo le dije: no te desesperes, tranquilízate, que en el terremoto no está Dios, ni en el fuego que consume está Dios, ni en el viento huracanado está Dios. Deja que venga el silbo suave y vas a ver la presencia de Dios obrando en la vida tuya y en la vida de tu familia. Otro me dijo: pastor, ¿cómo hago para recibir el bautismo del Espíritu Santo? Y me dijo: yo salto en los cultos, yo grito, las manos se me ponen rojas de aplaudir, yo corro, vengo, voy, canto más fuerte, grito durísimo, me pierdo hasta la voz y no recibo el Espíritu Santo. Y le dije: es que el Espíritu Santo no se recibe así. Así no lo vas a recibir. No hagas ningún tipo de esfuerzo. Solamente aprende a rendirte ante los pies de Jesús,
y vas a ver cómo Él te llena, porque su silbo es suave y delicado. Es una voz apacible y delicada que te llena el alma, que te inunda de gozo. En esta ocasión quisiera hablar del Espíritu Santo que guió a Israel en el desierto, como columna de fuego y como nube en el desierto. Era que Dios iba delante de ellos y los guiaba por el camino, y de noche iba una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Hoy pudiéramos recordar cómo Dios les hizo sombra contra el calor y les dio luz en la oscuridad, cómo se puso a su retaguardia para separarlos de Egipto, de donde habían salido, y cómo al final esa nube se ubicó en el tabernáculo para guiarlos desde adentro. Qué linda experiencia la de Israel con el Espíritu Santo de la antigüedad. Ahí iba la columna siempre de nube en el día, no había pérdida. Él les guiaba y aparte de eso les hacía sombra contra el calor. Y cuando llegaba la noche, esa columna dejaba de ser nube para volverse en fuego. Y en las frías noches de los desiertos, ahí había el calor para ellos y había luz en medio de las tinieblas. Qué experiencia hermosa la de Israel con el Espíritu Santo de la antigüedad. Qué linda experiencia. Pero yo quiero decir esta tarde que esta iglesia no tiene tampoco ningún tipo de problemas para vivir hoy en la actualidad. Hoy esta iglesia no ve la nube, no ve la columna de fuego, pero yo sí quiero decir que esta iglesia lleva más de 2000 años atravesando un desierto inhóspito, y este Espíritu de Dios nunca nos ha dejado. Él siempre ha estado con nosotros. Él nos ha guiado todos los días y todos los años y todos los siglos. Este Espíritu de hoy, como columna de nube, sí que le ha hecho sombra a esta iglesia. Por eso esta iglesia nunca se ha fatigado en medio de las jornadas del desierto inhóspito en el que le ha tocado vivir. Esta iglesia no ha tenido una experiencia menor que la que tuvo Israel. Esta iglesia sí que ha sentido la presencia de Dios a través de toda la historia. A Israel los guió y los iluminó algunos años, pero con nosotros ya lleva siglos. Y aquí todavía por la fe vemos su columna que nos da tranquilidad y vemos su fuego que nos ilumina el camino. Por eso yo no tengo problemas para hablar del Espíritu del ayer o del Espíritu de hoy, porque es el mismo. Su amor sigue siendo grande, su protección sigue siendo hermosa. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Quisiéramos ampliar sobre lo que hizo el Espíritu de la antigüedad cuando dividió el Mar Rojo. ¿Recuerdan ustedes lo que relata la Biblia? El ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel se vio enfrentado ante el inmenso mar que estaba al frente y con el ejército que venía detrás, Moisés extendió su mano sobre el mar. Y escuche lo que dice la Biblia.
hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Ese soplo, ese viento oriental de aquella noche, yo pudiera decir que es el que abrió el mar. Era el mismo Espíritu de Dios abriendo el mar para que Israel pasara en seco. Qué maravillosa experiencia la que tuvieron aquellos con el Espíritu Santo de la antigüedad. Pero eso a nosotros tampoco se nos ha quedado corto. A esta iglesia le ha pasado exactamente lo mismo. ¿Cuántas veces esta iglesia se ha visto enfrentada a grandes retos, a grandes desafíos, en donde se cree que hasta ahí llegamos? ¿Cuántas veces tú y yo en la intimidad con Dios le hemos dicho: Señor, hasta aquí llegué, yo de aquí no voy a pasar, ya todo está perdido, ya todo está acabado? Pero cuando hemos pensado así, de repente hemos sentido como que viene un viento recio, como un viento oriental que sopla, y esa dificultad enorme que ha estado ahí al frente, ese inmenso mar rojo que también se nos ha puesto de frente, lo hemos visto abrir en el nombre de Jesucristo, y hemos podido pasar en victoria al otro lado. Y cuando hemos llegado al otro lado, hemos dicho de una y mil veces: el Espíritu de Dios ha abierto mi mar rojo y he podido pasar al otro lado, y he podido estar en victoria, y he podido hoy disfrutar como mis enemigos se quedaron atrás hundidos en el mar, pero yo he pasado al otro lado y hoy disfruto la victoria. Es el mismo Espíritu, el mismo viento que abrió el mar allá, es el que está abriendo hoy todo el camino para que esta iglesia siga en victoria, y lo abrirá hasta el final de los días, cuando después de tanta dificultad esta iglesia se levantará gloriosa para recibirlo a Él en el aire y así estar siempre con el Señor. Esta iglesia ha entendido que ese mismo Espíritu de la antigüedad que pudo sacar a Israel en victoria nos va a sacar de este mundo un día para llevarnos a heredar una patria hermosa, una tierra linda y prometida para nosotros. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, es lo que Dios nos tiene preparado un día. Por eso, iglesia, no te preocupes, no tienes que mirar atrás, no importa que vengan los egipcios, no importa que haya un mar rojo al frente. El mismo Espíritu de la antigüedad es el que está aquí esta tarde y es el que podrá abrirle la puerta de la libertad eterna a una iglesia que lo ama y que lo adora. A su nombre sea la gloria. Quisiera hablar esta tarde de lo que pasó en la peña de Oreb, cuando la congregación de los hijos de Israel acamparon allá en Refidim, cuando no había agua para que el pueblo bebiera, cuando Dios le dijo a Moisés: pasa adelante y ponte allá al frente con los ancianos, y toma también en tu mano la vara con que golpeaste al río, y ve. Y aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Oreb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Hoy pudiera yo hablar un poco sobre la peña en Oreb, cómo fue emblema del Espíritu Santo, que sugirió también limpieza, refrigerio y plenitud. ¿Sabes que también esta iglesia tuvo su propia peña en Oreb?
¿Sabías que esta iglesia también tuvo aguas que salieron de la roca? Allá a Moisés le tocó con su vara golpear la peña y de la peña salió agua. Yo quisiera recordar que esta iglesia también tuvo su propia peña de Oreb, y fue en el Calvario, fue en el Calvario, fue en el Calvario cuando se golpeó a aquel que estaba vestido de carne, aquel que se había manifestado en carne. Recibió, igual que la peña, recibió el azote, pero que cuando Moisés golpeó la peña salió agua que calmó la sed. Es lo mismo que nos está pasando a nosotros hoy. Hoy tú y yo estamos bebiendo del agua de su Espíritu, esa agua que salió del Calvario cuando el Dios tuyo y mío, manifestado en carne, sufrió el azote. La vara del juicio de Dios cayó sobre él, y de ese Calvario ha salido agua que es su Espíritu, para que tú y yo bebamos en esta hora y hasta que Él venga por su iglesia. Es el agua que hoy fluye, es el agua que empezó a fluir en el Pentecostés, pero que todavía hoy está saliendo. De lo que yo no quisiera hacer memoria fue de lo que pasó en Cades. Cuenta la Biblia que Cades era la puerta de acceso a la tierra prometida, era el final de la peregrinación. Cuando ya estaban a punto de entrar a la tierra prometida, el pueblo volvió a tener sed, y ahora a Moisés le correspondía hablarle a la peña. Ahora ve y háblale. Pero Moisés estaba indignado y otra vez tomó la vara y volvió a golpear la peña, y lo hizo en 2 veces. Eso no le gustó a Dios. Oye, ¿por qué golpeaste la peña? Era solamente hablarle. Mira que ya estás a punto de terminar tu peregrinación. ¿Cómo golpeas la peña otra vez? Y sin embargo también salió agua. Yo quisiera decirle a esta iglesia que una experiencia parecida nos está aconteciendo hoy. Óyeme, iglesia de Jesucristo, la peregrinación nuestra está a punto de terminar. Nos queda poco tiempo para terminar de cruzar el desierto. Hemos llegado a Cades, estamos ahí en Cades, en la puerta ya de acceso a la tierra prometida. Hemos llegado allá, y también a veces hemos sentido sed y nos cansamos, porque la travesía ha sido larga, el calor ha sido fuerte, las pruebas han sido dificilísimas y hemos tenido sed. Pero yo quiero llamar a esta iglesia en esta tarde y decirle: por favor, iglesia, no golpees de nuevo la peña. No golpees otra vez la peña. A la peña ya no hay que darle golpes, solo hay que hablarle. Si tú le hablas, ella te deja salir agua, pero no cometas el error de golpearla. Moisés lo hizo y se equivocó. Y déjame decirte que hoy hay algunos grupos, o hay algunos creyentes, o hay algunos que se dicen ser cristianos y están golpeando de nuevo a Cristo. Hay algunos que quisieran volver a llevar a Cristo al Calvario y volverlo a crucificar. Están como golpeando la peña en Cades otra vez. Y déjame decirte, iglesia, a Jesucristo ya no hay necesidad de crucificarlo, ya no hay que llevarlo a la cruz otra vez. Ya un día la vara cayó sobre él, ahora ya no hay que golpearlo de nuevo. Ahora solo háblale, 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 y vas a notar cómo su Espíritu Santo calma tu sed, arregla tus problemas. Esa es la experiencia de la iglesia hoy. Esta iglesia
no golpea a Cristo. Esta iglesia no le da con vara a Cristo. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Esta iglesia ya con su vida lo honra, lo exalta y lo glorifica, y a cambio viene su espíritu que nos llena. Esta no es una iglesia que con su mal testimonio otra vez hace crucificar a Cristo. No, Cristo ya fue crucificado una sola vez. La peña de Oreb funcionó una vez, pero ya no hay que llevarlo otra vez al Calvario. Él está aquí para darte agua y vida en abundancia, sin necesidad de golpearlo otra vez. Por eso, a esta iglesia hay que enseñarle a ser santa todos los días. Santidad, 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 santidad. Es la única manera de que Cristo no vaya otra vez al Calvario. Esta iglesia ya no golpea a Cristo, lo alaba, lo adora, lo exalta, lo glorifica. Él es el Dios de esta iglesia que un día sufrió la cruz, pero ahora derrama de su espíritu sobre nosotros. Quisiera hablar del aceite de la unción. Ese aceite que se llamaba superior ungüento, que era el arte del perfumador, que era el aceite de la unción santa, con el que se ungía el tabernáculo, el arca y todo lo que en él había. Ese aceite de la unción con el que se ungía a Aarón y a sus hijos. Ese aceite que no podía ser compuesto de otra manera, tenía que ser original y genuino. Quisiera hablar del aceite que no se podía poner sobre extraños, que era un perfume exquisito,
sin imitación alguna, que era propio para los consagrados. Ese aceite que se usaba para el tabernáculo, o para el sacerdote, o para el profeta, o para el rey o el huésped, el mismo aceite que se usaba para el enfermo y los leprosos, ese mismo aceite está aquí en la iglesia y en abundancia. Hoy su unción es real como el viento que nos mueve, como el aire que respiramos. La unción del Espíritu Santo hoy es clara para todo el que la necesite. Hoy hay unción para todo aquel que quiera buscar a Dios. Hoy para el que se quiera consagrar está su aceite, su Espíritu Santo derramándose sobre la vida de todo aquel que quiera venir ante su presencia. Hoy su Espíritu Santo es una realidad para todo hombre que anhele sentir a Dios en el corazón. Tiempo me faltaría para hablar del Espíritu Santo como el aceite que vendió aquella viuda, el mismo aceite que se multiplicó y que canceló con su venta las deudas que había dejado su esposo. Qué bueno decirle a esta iglesia: oh iglesia, no vivas como pobre. Tú no eres pobre, porque mientras tengas la unción del Espíritu Santo en tus manos y en tu corazón, hay una riqueza incalculable. Aquella pobre viuda creyó que todo lo había perdido, aún hasta sus hijos. Pero ella tuvo una experiencia con el Espíritu Santo. Se metió en su casa con el poquito de aceite que tenía, llenó su casa de vasijas y empezó a derramar una tras otra, y del poco aceite que tenía llenaba una vasija y luego otra y luego otra, y cuando las hubo llenado en su totalidad, cesó el aceite, lo vendió, pagó las deudas, y de lo que le quedó de excedente vivió toda la vida de una manera cómoda. Hoy yo quisiera decir esta tarde: iglesia del Señor, tú no eres pobre. Tú tienes en tu mano la riqueza del Espíritu Santo para que la uses. Con lo que Dios te ha dado, con la unción del Espíritu Santo, tú has llegado lejos y vas a llegar lejos. El Espíritu de Dios que está sobre la vida tuya suplirá todo lo que te falta y podrás vivir una vida maravillosa hasta irte con Él para siempre, por toda la eternidad. Déjame terminar hablando un poco de la experiencia del profeta. Hubo un profeta que se llamó Ezequiel. Él narra que vio un arroyo que se convirtió en río y que luego se metió al arroyo y el agua le subía hasta los tobillos, luego a las rodillas, luego a sus lomos, y ya no podía pasar porque se había vuelto un río. Ahora le tocaba flotar sobre ese río. ¿Sabe que yo miraba alguna vez eso? Y aunque tiene que ver con la restauración de Israel para los últimos tiempos, pero luego que escuchaba yo la palabra que dijo el Señor: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Yo asociaba los dos eventos: el arroyo que se convirtió en río para que el profeta flotara sobre él, y el río que prometió el Señor hablando de su Espíritu. Yo quiero decirte hoy a ti, mi hermano y hermana que me escuchas:
Qué bueno aprender a flotar en el río de bendiciones. Qué bueno aprender a flotar en el río de su espíritu. Hoy ya no hay un arroyo. Ahora lo que hay es un río profundo. Es el río de su espíritu. Y cómo nos ha ido de bien a los que hemos aprendido a flotar sobre su espíritu. Hoy la vida se nos volvió fácil. Hoy la vida se nos volvió maravillosa. Hoy disfrutamos la vida sin hacer ningún esfuerzo. Hemos aprendido a flotar. O lo que dijo el apóstol Pablo, a andar en el espíritu. A esta iglesia hay que decirle eso: anda en el espíritu, flota en el espíritu, sumérgete en el río y verás cómo te llevará con calma hasta el lugar a donde tienes que ir. Hoy no tenemos nada, escúchame y lo digo sin arrogancia. No tenemos que envidiarle nada a los antiguos. No tenemos que envidiarle nada a Israel. No tenemos que envidiarle nada a los profetas del ayer. Esta iglesia hoy disfruta los más grandes beneficios de su espíritu. Por eso yo te decía al iniciar, me dijeron que predicara sobre el espíritu del ayer, pero quiero predicar sobre el espíritu de hoy. Me dijeron que predicara sobre el espíritu de la antigüedad, pero quiero hablar del espíritu de la actualidad. Hoy podemos hablar del espíritu del Antiguo Testamento, pero es el mismo de hoy por siempre. Es el mismo de hoy por siempre. Un día se levantó Pedro. Había acabado de pasar algo maravilloso. Ahí empezaba la época gloriosa de la iglesia. ¿Y sabes cómo empezó la época gloriosa de la iglesia? Con un evento del Espíritu Santo que estaba profetizado en el ayer. Ahí nota uno la interrelación del Espíritu Santo del ayer con el Espíritu Santo del hoy. La iglesia empezó prácticamente su trabajo y se hizo visible en el momento que se cumplió la profecía, tal como lo dijo Pedro, quien poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Así que hoy hay que decirle al mundo entero: el Espíritu Santo del ayer es el mismo Espíritu Santo de hoy. Lo que le pasó a los antiguos nos puede pasar aquí esta tarde. Yo quisiera ver esta iglesia ahora, invitarla ahora a que nos sumergiéramos en el río de Dios, a que aprendieras a ver su espíritu aquí como río, y que aprendieras a nadar, a dejarte llevar. Pónganse de pies, por favor. Hay un arroyo que está saliendo ahora. Hay un arroyo que está saliendo y que te va subiendo por los tobillos. Sigue caminando, sigue caminando. Pero luego que te profundices y tengas más experiencias con Dios, vas a ver cómo el arroyo crece y ya te va a llegar a las rodillas, y todavía podrás seguir caminando con el agua a las rodillas.
Pero mientras más te profundices, vas a ver cómo el agua crece y te llega a los lomos. Y de pronto podrás todavía dar unos pasos más. Pero mientras más experiencias tengas con Dios, mientras más experiencias tengas con el Espíritu Santo, vas a ver que ya no podrás caminar por el río. Ya te será imposible caminar. Ya no tendrás que hacer ningún esfuerzo. Déjate llevar por el río de Dios. Déjate llevar por el río de Dios. Déjate llevar por el río de su Espíritu. Déjate llevar ahora para que observes lo maravilloso que es vivir en las manos de Dios. Deja que el Espíritu Santo guíe la vida tuya, que todo te lo haga fácil, que todo te lo haga sencillo. Cuando el Hijo de Dios aprende a sumergirse en su Espíritu, cuando el Hijo de Dios aprende a andar en el Espíritu, la vida se le vuelve fácil. Llénate de Dios. Llénate de Dios. Llénate de Dios ahora. Deja que Dios toque tu vida. Deja que Dios haga maravillas contigo ahora. El Espíritu de Dios se está moviendo esta tarde.